Y quisiera hacerlo mandándole un saludo a mi tocayo Andrea Zanetti, que ayer tuve el gusto de encontrarlo en el taller de otro gran amigo del Fede Soberón. Y bueno, quiero saludarlo ahora en el aire. Ya lo tendremos de invitado próximamente al gran showman que es Andrea Zanetti. Un abrazo para ti, mi estimado tocayo. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra reflexión de esta mañana, que versa sobre el tema de revalorarnos a nosotros mismos y a los demás. Y es importante que partamos de la base de que el tema de la autoestima, el tema de la autoconfianza, tiene que ver en buena medida con esa disposición y esa capacidad a la vez de valorarnos a nosotros mismos, de reevaluarnos, porque si bien es cierto que por un lado pues vamos acumulando una serie de fracasos, vamos experimentando una serie de rechazos, pues lo cierto es que independientemente de esos fracasos, independientemente o más allá de esos rechazos, seguimos siendo seres humanos valiosos, con un valor intrínseco que va más allá de los resultados que se obtengan, que va más allá de las calificaciones que obtengamos, y que tiene que ver básicamente, primero que nada, con nuestra dignidad de personas, y en segundo lugar tiene que ver con nuestro potencial. Y es muy importante que estemos dispuestos a cambiar nuestra perspectiva para dejar de estarnos midiendo con base a los resultados que hemos obtenido o no a lo largo de nuestro pasado, y empecemos a medirnos más respecto al potencial que tenemos y que se puede convertir en un futuro inmediato en resultados más positivos, en resultados más acorde a nuestra escala de valores, más acordes a lo que consideramos valioso y significativo, y que en última instancia pues también aprendamos a valorarnos más allá de lo que estemos haciendo, más allá de lo que estemos sintiendo, inclusive, ¿por qué no?, más allá de lo que estemos pensando en un momento dado, porque, como lo vamos a contemplar con mayor profundidad en esta reflexión, no somos nuestros pensamientos, tampoco somos nuestros sentimientos, y por lo mismo tampoco tendríamos que valorarnos ni por nuestras relaciones ni por nuestras acciones. Claro que estoy hablando de realidades que son importantes, claro que importa lo que tenemos en la vida, claro que importa lo que hacemos a lo largo de ella, también es importante con quienes nos relacionamos, no se diga el cómo nos sentimos o cuál sea nuestra manera de pensar, pero hemos de tener mucho cuidado de que, si bien tengamos conciencia de que se tratan niveles de experiencia de importancia elevada, no nos constituyen como personas ninguna de esas experiencias. Es decir, no tendríamos que valorarnos ni por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, ni por con quién nos relacionamos, ni por cómo nos sentimos o pensamos, sino que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos valiosos más allá de esas experiencias. Y por eso es importante que tengamos la concepción, o conceptualicemos al menos en la medida de nuestras posibilidades, lo que significa la experiencia del ser, que eso es lo que constituye la fuente, el origen de nuestro valor. Somos valiosos porque somos, y somos porque somos valiosos. Es decir, el tema de la existencia no es un tema trivial. Cuando nos ponemos a considerar todo lo que implica vivir, ¿no?, todo lo que tiene que suceder en nuestro cuerpo, todo lo que tiene que darse en nuestro entorno para estar vivos, pues nos impresionamos de la cantidad increíble de variables que interactúan unas con otras para hacer posible la vida desde su nivel más básico, que es el nivel celular, y que hace posible que una gran diversidad de seres compartamos este maravilloso planeta, este maravilloso entorno natural, y que a su vez exige que sucedan millones de combinaciones posibles entre átomos, entre moléculas, de tal manera que pueda hacerse posible la vida misma. Cuando contemplamos todo lo que implica existir,
lo menos que podemos hacer es maravillarnos, ¿no? Porque toda la logística, por llamarle de alguna forma, que se requiere para que exista un solo microorganismo, ya no digamos un ser humano, pues es una cosa verdaderamente impresionante. Impacta mucho cuando vemos esos documentales, sobre todo lo que requiere, por ejemplo, una célula para mantenerse viva, sobre todo lo que puede requerir pues un organismo determinado para poderse mantener vivo. Y cuando contemplamos que además en el caso del ser humano la existencia no se agota en la vida, es decir, no se termina con esta vida, bueno, pues todavía tendríamos que maravillarnos y sorprendernos más. Y lo más increíble de todo eso, amigas, amigos míos, no es la cantidad impresionante de sucesos y de variables que tienen que interactuar al mismo tiempo para que podamos existir. Lo más impresionante es que prácticamente nada de todo eso que tiene que suceder depende de nosotros. No tenemos que hacer cálculos para poder respirar o para mandarle indicaciones precisas a nuestro hígado sobre cómo procesar los alimentos. No tenemos que estar haciendo cuentas para determinar pues cuántas kilocalorías más tenemos que ahorrar para que podamos completar el día, o cosas por el estilo. O sea, es increíble que todo lo que tiene que suceder para que estemos vivos, tú y yo, pues no dependa casi en absoluto de la intervención ni de la tuya ni de la mía. Y eso es algo impresionante. Eso es algo que de suyo refleja y de manera muy clara el valor que tenemos los seres vivos, el valor que tiene la naturaleza, pero de manera especial el valor que tenemos los seres humanos. ¿Y por qué de manera especial el valor que tenemos los seres humanos? Bueno, porque dentro de todo el orden de seres que cohabitamos en este planeta, y quién sabe si en este universo, pero por de pronto lo que podemos asegurar es que en este planeta, toda la serie de organismos y de seres vivos que cohabitamos, pues ninguno de ellos, como lo es el ser humano, es libre. Ninguno de ellos tiene el sello distintivo de la libertad. Se suele pensar que lo que nos distingue de las demás criaturas de la naturaleza, pues es nuestra inteligencia. La realidad es que no es nuestro sello más distintivo, porque hay seres que inclusive pudieran ser más inteligentes que nosotros, al menos en ciertos procesos, y por lo tanto no se trata de nuestra característica más distintiva. Nuestra característica más distintiva es la libertad. Es justamente el hecho de que tengamos la posibilidad de elegir, inclusive la de no elegir, que en sí misma ya es una elección, y que por lo tanto nos reviste de una dignidad especial que no tienen los demás seres vivos de la naturaleza. No quiero decir con esto que no merezcan nuestro respeto, que no sean dignos de nuestros cuidados y atención, pero sí hemos de tener bien claro que en cuanto a dignidad, solo hay un ser en la naturaleza conocida que la tiene, y es justamente el ser humano. ¿Por qué? Porque es un ser que es el único que tiene la posibilidad de elegir. ¿Y por qué el tener la posibilidad de elegir nos reviste de una dignidad especial que no tienen los demás seres? Bueno, porque justamente la posibilidad de elegir nos hace únicos. Podemos compartir la misma naturaleza, y de hecho lo hacemos con miles de millones de personas más, y sin embargo todos somos completamente únicos, todos somos completamente irrepetibles. El hecho de que como individuos podamos mantenernos, entre comillas, al margen de la especie, o podamos ir en contra de ella misma, pues es algo que nos reviste de una dignidad especial. No porque podamos ir contra nuestra especie, sino porque contamos con una facultad que, aunque se emplee mal, pues es una facultad muy superior a la que pueda tener cualquier otro organismo en la naturaleza. Organismos que están predeterminados por una gama de instintos que condicionan su manera de proceder, mientras que el ser humano es un ser dotado por la naturaleza, privilegiado de tal manera que inclusive
puede sobreponerse a sus mismos instintos, y es el único ser que por lo tanto pues tiene arte, puede crear arte, por ejemplo, es el único ser que puede desarrollar tecnología, es el único ser que puede transmitir, vamos a decirlo de manera genérica, grandeza, pero también hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo con un fuerte sentido de responsabilidad. También es un ser que puede envilecer, también gracias a esa libertad. Pero como sea, el ser humano, por poseer ese don, esa cualidad intrínseca y característica de su naturaleza, pues es un ser de suyo no solo valioso, como diría Immanuel Kant, ese maravilloso filósofo alemán, sino que es además la causa de todo valor en la Tierra, en el universo mismo. ¿Por qué? Porque es el único ser que como tal puede crear. Sí, también lamentablemente puede destruir, pero es en su capacidad de crear en donde podemos ver reflejada, como en ninguna otra capacidad, justamente esa facultad de ser libre. Podemos crear, podemos aportar, podemos prosperar, y esos son atributos que son constitutivos, o más bien que corresponden a nuestra dignidad de personas y de seres humanos. Y es en esa dignidad donde vamos a encontrar la esencia de nuestro valor, y por lo tanto es el punto de partida para nuestra revaloración personal y también la revaloración de otras personas. Claro, si seguimos midiéndonos a nosotros y a los demás por parámetros económicos, de resultados económicos, o lo seguimos midiendo por parámetros intelectuales, que si es más inteligente uno que otro, o por color de piel, o por raza, o por cultura, bueno, pues seguimos cometiendo uno de los errores más añejos del mismo ser humano, que es justamente el de la comparación y el de la competencia, en donde claramente se carece de una percepción de dignidad y en donde claramente se cometen serias y graves injusticias. Y cuando vivimos inmersos en una sociedad que se basa en un espíritu de competencia, y en donde entonces la regla no escrita es la de estarse comparando habitualmente con los demás, bueno, que no nos sorprenda entonces que haya personas que no se valoren a sí mismas y que no valoren a los demás, que no nos extrañe que hayan personas con bajos niveles de autoconfianza y por lo tanto de autoestima. Y lo triste del caso es que no tiene nada que ver con su dignidad ni con su valor real, tiene que ver con otra de sus grandes facultades, mal empleadas, pero bueno, finalmente facultad de percepción. Cuando nosotros nos sentimos menos que otras personas, no es porque realmente valgamos menos, sino porque estamos percibiendo de manera injusta características de la otra persona que estamos comparando con las nuestras. Entonces, el tema de sentirnos menos es un tema, amigas, amigos míos, personal. No es un tema en el que los demás tengan algún tipo de injerencia, aunque los demás traten de hacernos sentir mal. Y bien, entonces el tema de que nadie puede herirte sin tu consentimiento, como lo señalaba la gran Eleanor Roosevelt, pues es una realidad contemplada desde esta perspectiva. Cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, pues en realidad tiene que ver más con una percepción de tu parte que con la intencionalidad de la otra parte de hacerte sentir mal. Claro, hay un tema ahí de atribución por parte de la otra persona que nos quiere hacer daño y que a lo mejor nos puede dar por donde más nos duele, como se dice ordinariamente, y entonces sí uno tenga la experiencia de malestar. Pero lo que sí no puede hacer la otra persona es que hagamos nuestra esa expresión de su parte, es decir, que personalicemos lo que nos dice o la manera en la que nos trata. El problema se presenta cuando tenemos una pobre imagen de nosotros mismos, cuando tenemos un pobre concepto de nosotros mismos, y entonces eso que nos dicen las otras personas o algunas personas y que van malintencionado, lo que nos dicen pues es lo que nos hace daño, porque viene a reforzar ya ese mismo concepto pobre en el que nos tenemos a nosotros mismos. Cuando en cambio nos revaloramos a nosotros mismos y nos tenemos en un buen concepto sin caer en vanidades, sin caer en soberbia, obviamente, pero sí
teniendo bien claro todo nuestro potencial, teniendo bien claro lo que señalamos antes de la canción, que es nuestra dignidad como personas. Entonces la verdad es que la resonancia emocional, el impacto que tendría o que debería de tener lo que otras personas nos dicen en sentido negativo, pues tendría que ser muy poco, tendría que ser muy tenue, porque no correspondería con la realidad. El problema es que cuando alguien te dice algo que te hace sentir menos, es porque en el fondo te la creíste, y es porque en el fondo concuerda con algún tipo de idea que tienes de ti misma o de ti mismo. Si alguien me dice que soy un tonto y yo sé que no lo soy, pues bueno, el hecho de que la otra persona me señale como si lo fuera, pues no tendría por qué tener repercusión en mi vida, en mi persona, y mucho menos en mi estado de ánimo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que no coincide con la realidad. Claro, para que vivas en función de la realidad, tienes que dejar de ser soberbio o soberbia, y tienes que plantearte la humildad como uno de los primeros grandes objetivos de tu vida en términos de progreso personal, porque la humildad implica andar en la verdad, y la verdad significa ser objetivo, y cuando eres una persona objetiva, entonces tienes la capacidad de discernir qué es lo real de lo falso, y ya no te quedas con lo falso, no compras lo falso, te quedas con lo real, porque es lo que tiene valor auténtico. Y entonces si alguien te dice algo negativo pero falso, pues ya no tienes por qué comprarlo, ya no tienes por qué incorporarlo a tu sistema de creencias, no tienes ni siquiera que filtrarlo, porque el solo hecho de que sea falso, de que se trate de una falsedad, pues ya no tendría por qué formar parte de tu sistema interno de percepción. Y entonces no te lo quedas, y entonces luego haces un cambio de chip, por decirlo de alguna manera, y te pones a considerar qué es lo que está pasando en la otra persona que le lleva a decir o a comportarse de esa manera, a decir esas cosas o a comportarse de esa manera, y llegarás a la conclusión de que pobre persona realmente se la ha de estar pasando mal, porque lo único que está diciendo son disparates sobre mí, y en ese sentido, pues bueno, se ve claramente que tiene un problema importante y serio, y entonces hasta puedes llegar a moverte, si no con niveles de indiferencia frente a lo que te dice, pues sí, puedes inclusive llegar a niveles de compasión. El problema es que siendo falso te lo compres, y habiéndotelo comprado te sientas menos, te sientas mal. Bueno, ahí sí hay un serio problema, y ese problema está en ti, en cómo te valoras a ti misma, en cómo te valoras a ti mismo. Y es que ya ni siquiera desde el punto de vista antropológico tendríamos que tocar este punto, porque se trata de un primer principio, es decir, un principio en el cual yo tengo que dar por hecho que soy valioso, haga lo que haga, tenga lo que tenga, sienta lo que sienta, piense lo que piense, me relacione con quien me relacione. Claro, también tendríamos que ser congruentes, eso lo vamos a reflexionar en la segunda parte. Tendríamos que ser más consecuentes con esa valoración y ser más selectivos respecto a lo que tenemos, ser más selectivos respecto a lo que hacemos, respecto a con quienes nos relacionamos, respecto a los sentimientos que procuramos a lo largo de nuestra jornada, y también ser más selectivos respecto a los pensamientos a los que les vamos a dar cabida en nuestra mente o no. Claro, eso lo vamos a profundizar, insisto, más adelante, pero sí hemos de tener claro que más allá de los demás niveles de experiencia, como yo los denomino, sigo siendo un ser valioso, eres un ser valioso o eres una persona valiosa, y eso no deberías de ponerlo en duda, no deberías de cuestionarlo bajo ningún criterio. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que existamos quiere decir que para un orden superior tenemos un valor absoluto, porque si no, digamos que ese ordenamiento superior no se tomaría la molestia de que existiéramos, por todo lo que implica que existamos. Entonces, si existimos, y no solo existimos como uno más en la masa, sino que existimos como únicos e irrepetibles, bueno, pues ya no tendríamos que tener necesidad de mayores pruebas o muestras de valor. Con esas serían más que suficientes. ¿Por qué?
porque todo el portento que está detrás del simple hecho de que existamos, pues ya valida, certifica nuestro valor personal, pero no solo en ese sentido, sino también por el potencial del que somos capaces gracias al tipo de naturaleza con la que existimos, porque tampoco existimos en el mismo nivel o rango que existe una bacteria, ¿no? O que existe un mosquito, o que existe un pájaro, sino que existimos en grados superiores de existencia, y precisamente por la particularidad y la peculiaridad de nuestra naturaleza. Vaya, digámoslo de esta forma, por la grandeza de nuestra naturaleza. Y en ese sentido, bien haríamos en ya dejarnos en paz y dejar de estarnos comparando, porque estarnos comparando es la forma más eficiente de devaluarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque además lo hacemos de una manera injusta. Si siquiera comparáramos nuestros puntos fuertes con los puntos fuertes de las demás personas con las que nos comparamos, bueno, a lo mejor el resultado no sería tan contundente, pero no lo hacemos así. Lo que hacemos es comparar nuestros puntos débiles con los puntos fuertes de otras personas, y claro, pues el impacto ahí sí es mayor porque la diferencia es mayor, y eso es injusto, porque si bien es cierto que hay otras personas que tendrán especiales cualidades, talentos, dones que yo no tengo, también es cierto que yo tengo ciertas cualidades, ciertos talentos y dones que otros no tienen. Y ahí estamos ya hablando de un tema de lo que podríamos denominar marketing personal. O sea, ahí no se trata de si soy más o menos que otras personas, se trata de cómo me vendo a mí mismo a otras personas en el buen sentido. Es decir, cómo vendo mis ideas, cómo transmito mis sentimientos, cómo comparto mis experiencias con los demás, con qué calidad de cosas me voy haciendo a lo largo de mi vida. Y pues así vamos sumando una historia en la cual lo que estoy haciendo es dar lo mejor de mí mismo, y entonces puedo esperar obtener lo mejor de algunas personas, lo mejor de la vida. Y como sea, el solo hecho de que esté dando lo mejor de mí mismo está implicando una valoración personal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tal vez volteando hacia mi pasado no pueda encontrar grandes resultados, lo cierto es que si contemplo con seriedad y con serenidad mi futuro, puedo descubrir una gran gama de posibilidades. Y entonces tiene mucho sentido lo que hemos planteado en otras reflexiones. Una vez más, tiene sentido que nuestro enfoque se centre más en lo que aún es posible y deje de centrarse en lo perdido. ¿Por qué? Porque en esa fijación sobre lo perdido vamos perdiendo esa valoración hacia nosotros mismos, y cuando no nos valoramos a nosotros mismos, pues por supuesto que no tenemos la capacidad de valorar a los demás. Y entonces estamos esperando que otras personas que no se valoran a sí mismas nos valoren a nosotros, y esas personas están esperando que nosotros las valoremos cuando nosotros mismos no lo hacemos. Y bueno, pues que nos encontramos en tierra de ciegos, en donde nadie ve las cualidades de los demás porque nadie fue capaz de ver sus propias cualidades. Y una vez más, por eso es importante la humildad, porque la humildad nos permite esa objetividad que a su vez hace posible que nos podamos enfocar en lo que aún es posible en nuestras vidas. Bien, continuamos con nuestra reflexión sobre revalorarnos a nosotros mismos y a los demás. Y quiero agradecerle el mensaje a Ricardo Colín, que nos dice: no es mejor reconocer experiencia que fracasos, entonces usar mejor esta palabra. Sí, buen punto, Ricardo. Ciertamente la palabra fracaso pues no debería de existir, porque finalmente se traduce a experiencia y o aprendizaje, ¿no? O como se plantea en programación neurolingüística, pues más que hablar de fracasos tendríamos que hablar de resultados que no queríamos o que no esperábamos. Como sea, sí es importante el tema de que cuando contemplemos nuestro pasado en aquellos aspectos que sean desagradables, que nos hayan mermado emocionalmente, pues no perdamos de vista, como bien lo señala Ricardo, el tema de la experiencia y el aprendizaje que implica. Y justamente por eso tiene sentido el intentar algo, aunque no tengamos la certeza de que vaya a salir de acuerdo a lo que esperamos, porque al menos habremos ganado una experiencia. Gracias, Ricardo, por tu mensaje. Entonces, está el tema de que el revalorarnos tiene que ver también con
o principalmente con nuestra dignidad de personas, una dignidad que se ve certificada, validada por nuestra existencia y todo lo que implica existir, amén del hecho de que ni siquiera tenemos que proponernos esa existencia para que se dé, se nos da de una manera gratuita, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido, pues nuestro punto de partida tiene que ver para valorarnos esa dignidad y para valorar a los demás. También hablamos de potencial. Todo lo que aún es posible en nuestras vidas, pues le confiere sentido a lo que nos proponemos en términos de crecimiento, en términos de empoderamiento, en términos de progreso personal, y entonces tampoco tendríamos por qué sentirnos menos si contemplamos o al contemplar todo lo que aún tenemos como posibilidad en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos para que podamos aspirar a niveles de excelencia en nuestras vidas, porque también es cierto que está muy asociado, así como lo hacíamos al estarnos comparando continuamente con otras personas, el que no nos valoremos, el que nos devaluemos a nosotros mismos, también está muy asociado al tema de la mediocridad, al tema de ser conformistas, al tema de no exigirnos más para aspirar a más en la vida. Y aquí viene un serio problema, porque entonces estamos dándole más importancia al nivel de experiencia emocional en nuestras vidas que al nivel de experiencia de lo que tiene sentido en ellas. Es decir, hay dos tipos de personas bajo esta perspectiva, ¿no? El tipo de personas que se deja llevar por cómo se sienten, y sobre esa base de cómo se sienten, pues deciden o no deciden, o hacen o no hacen. Y entonces van ahí como veletas, ¿verdad? Pues si hay viento, pues muy bien se mueven y en la dirección que el viento vaya, pero sin un rumbo preestablecido, sin un destino prefijado. Y está el otro tipo de personas que, como lo hemos planteado también en otras ocasiones, no se rige por su estado de ánimo, sino por un código de honor personal, por una escala de valores personal que tienen sentido hacer realidad, se sienta como se sienta la persona, ¿no? Ese tipo de personas son las que sí, independientemente de cómo se sientan, independientemente inclusive de lo que les pueda suceder en un momento dado, pues como tienen bien claro el rumbo, como tienen bien clara la ruta que tienen que seguir, o si no la ruta, el destino, ¿verdad? Porque a veces la ruta cambia, a veces hay que hacer cambios en la ruta para llegar al destino que originalmente nos habíamos planteado. Bueno, pues lo hacemos los cambios, no pasa nada. Lo importante es tener bien planteado, bien definido, bien identificado ese destino, que no es otra cosa que aquellos valores que hemos decidido hacer realidad en nuestras vidas, en esta etapa de nuestra vida, porque reconocemos que tiene sentido hacerlo, porque reconocemos que tiene valor en sí mismo el lograrlo. Y entonces esas personas se esmeran en hacer realidad esos valores, y por lo tanto tiene mucho sentido lo que están viviendo, independientemente o más allá o por encima de lo que les está sucediendo. Y esto es maravilloso. Cuando vives por encima de lo que te está pasando y no te distraes respecto a la realización de lo que sigue teniendo valor y sentido para ti, bueno, pues es entonces cuando la vida empieza a tener, vamos a llamarle ese significado, ese contenido que te genera mucha satisfacción, o de hecho toda la satisfacción, y entonces contra viento y marea, pues tú te mantienes firmemente en el proceso para hacer realidad esos valores, y esos valores a su vez, en esa pretensión de tu parte de hacerlo realidad, pues te van sosteniendo emocionalmente, te van sosteniendo inclusive cognitivamente cuando se presentan adversidades, cuando se presentan dificultades. Es como si se creara un círculo virtuoso en el cual, en la medida en que yo estoy procurando hacer realidad los valores que definen mi vida, más allá de mis estados de ánimo, pues en esa medida también la realización de esos valores me van creando un soporte interior que me hacen mucho más resistentes, resilientes, mucho más fuertes y también flexibles, y constituyen un auténtico apoyo para los momentos de dificultad. En cambio, las personas que se centran en su estado de ánimo, pues generan un círculo vicioso, más que virtuoso,
Y entonces, como se sienten mal, dejan de aspirar a la realización de cosas buenas. Como dejan de aspirar a la realización de cosas buenas, se sienten más mal. Y en ese sentirse cada vez más mal es cuando se da el fenómeno de la devaluación de lo que uno es. ¿Por qué? Porque como uno se siente tonto, o uno se siente inepto, o uno se siente menos, pues uno cree que ya porque uno se siente así, entonces es señal de que uno es así. Y nada más lejano a la realidad. No eres lo que sientes, eres lo que decides hacer en cada momento, eres lo que tu más profundo anhelo es, como lo plantea uno de los versos del Upanishad, ese texto Veda maravilloso. Y bueno, pues tú finalmente estás configurándote de acuerdo a tus decisiones y estás contribuyendo a que los demás se configuren a sí mismos de acuerdo a tus propias valoraciones sobre ellos. Si tratas a las personas no como lo que son, diría Goethe, sino de acuerdo a lo que pueden llegar a ser, entonces estás generando un empoderamiento en esas personas. Pero no, una persona que se valora poco a sí misma, pues también tenderá a valorar poco a las demás personas. Y entonces caerá en la crítica, en los prejuicios, subrayará lo que está mal en las otras personas, porque pues todos hemos conocido a esas personas que se sienten menos mal ellas mismas a base de subrayar por qué deberían de sentirse peor las demás personas, ¿no? Es como si dijeran, bueno, ya no me siento tan mal yo porque hay personas a las que les está yendo peor, o porque hay personas que están obteniendo peores resultados que yo, o porque hay personas que son X, Y o Z menos que yo, y entonces es una forma ficticia, bastante superficial y mezquina, por cierto, de no sentirnos tan mal, porque estamos haciendo el énfasis, el hincapié en lo que está peor en otras personas. Y no, se trata de exactamente lo contrario. Una vez que he logrado revalorarme a mí mismo, y de hecho, como un medio para lograrlo, es empezando a revalorar a otras personas, es haciendo énfasis en lo que está bien en ellas, es a través del elogio o del piropo logrando hacer que se sientan un poco mejor, hacerles ver que con nuestra atención estamos reconociendo su valor, ¿no? Porque ese es un punto fundamental en la revaloración de los demás, prestarles atención. Cuando alguien no nos presta atención, pues sí, uno siente que no está a la altura de esa persona, se siente uno mal. Ya vimos que no tendríamos por qué hacerlo. Hombre, un cierto grado de malestar sí sería natural, pero tampoco tendríamos por qué sentirnos tan mal. Pero el hecho es que cuando no revaloramos a los demás es porque en el fondo no nos revaloramos a nosotros mismos. Entonces, otra opción que tenemos para revalorarnos a nosotros mismos es empezar a revalorar a los demás. Claro, a lo mejor llevamos años haciendo énfasis en lo que está mal en los demás, ya nos hemos vuelto todos unos auténticos criticones, y en ese sentido pues vamos a tenerla un poco más difícil cuando hagamos el esfuerzo de intentar identificar en esas personas con las que tengamos una convivencia más habitual, identificar sus puntos positivos y empezar a reconocérselos, empezar a elogiarlos, inclusive, ¿por qué no?, empezar a agradecérselos. Y vas a ver cómo algo empieza a cambiar sustancialmente, radicalmente y para bien dentro de ti mismo. ¿Por qué? Porque a base de valorar a los demás estás logrando una autovaloración, porque en el fondo estás reconociendo la grandeza del ser humano, que si bien puede estar algo escondida por los defectos y las fallas que todos tenemos, porque somos imperfectos, eso no significa que no haya grandeza en la naturaleza humana. Eso no significa que, si bien es cierto que somos capaces de las mayores atrocidades, también somos capaces de grandes proezas. Y cada quien decide en qué se va a centrar. Una vez más, cada quien decide en dónde va a hacer énfasis su enfoque. Si vamos a hacerlo en la vileza que podemos desarrollar los seres humanos, o si vamos a centrar mejor nuestro enfoque en la grandeza que podemos también desarrollar. Yo, en lo personal, creo que es más numerosa y más común la grandeza que la vileza. Lamentablemente es más estruendosa la vileza, por la morbosidad del ser humano tiene mayor alcance, al menos en términos de difusión, la vileza,
pero yo soy un convencido de que si este mundo sigue girando es porque sigue habiendo más grandeza que vileza. El que la grandeza sea menos ruidosa, el que sea más sutil, el que sea menos despampanante, no significa que sea menos numéricamente o que sea menos categóricamente. El que siga este mundo girando es precisamente porque hay más grandeza que vileza. Y bien, quiero, antes de continuar, agradecerle el mensaje a Socorro García, que nos dice: buen día, ¿me podrían recomendar bibliografía sobre el tema? Sí, con mucho gusto, Socorro. Vamos a ver, pues, de lo que me viene a la mente ahorita, 3 libros ampliamente recomendados. El primero de ellos, El hombre en busca de sentido, con Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey. Y el tercero de ellos es el de Nos veremos en la cumbre, con Zig Ziglar. Repito, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Los 7 hábitos de las personas o de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y Nos veremos en la cumbre, con Zig Ziglar. Como sea, voy a dejar aquí anotados los títulos por si quieren llamar, y pues con mucho gusto se los pasan aquí a nuestro teléfono en cabina, 238-5111, pero esos son los que les recomendaría. Gracias, Socorro, por escucharnos. Y bueno, ya para terminar, en resumidas cuentas, el tema de la valoración no es un tema que dependa o tenga que ver con el tipo de bienes materiales que vayamos acumulando a lo largo de nuestras vidas. No tiene nada que ver con el tipo de actividades que estemos realizando, ni con el tipo de relaciones que tengamos. Tampoco tiene nada que ver con los sentimientos que habitualmente experimentemos o con nuestra manera de pensar. El tema de nuestro valor es intrínseco, es autónomo, no ni siquiera depende de nosotros en ninguno de esos niveles de experiencia. Es por el simple hecho de que existamos, ¿no? Es decir, nuestro valor personal tiene que ver o se fundamenta, se cimenta en nuestra experiencia del ser. Y el ser es algo que no elegimos. Sí elegimos nuestra forma de ser, pero no elegimos el ser, no elegimos nuestra existencia, no elegimos nacer, no estamos eligiendo vivir. Y por ese solo hecho hemos de entender que hay una dignidad que reviste nuestra naturaleza, justamente porque es libre, por un lado, y justamente porque no fue libre de determinar su propia existencia por otro. Habrá quien diga: bueno, Andrés, pero también los demás seres vivos, los demás organismos con los que cohabitamos no eligieron existir. Cierto, tampoco lo eligieron, pero ellos, a diferencia de nosotros, justamente no eligen nada en su experiencia de vida. Nosotros no elegimos existir, pero una vez que existimos, sí tenemos la opción de definir el resto de nuestras vidas eligiendo, ¿no? Y esa es una facultad superior, esa es una facultad que habla de un gran valor intrínseco en el ser humano, y que hemos de, como en otras ocasiones lo hemos reflexionado, hemos de contemplar con un profundo sentido de responsabilidad y con un gran compromiso hacia la realización de lo que es valioso en sí mismos. Entonces, ¿cómo vamos a revalorarnos? Pues básicamente de 2 modos. Primer modo, cuando nos pongamos a contemplar lo que aún es posible en nuestras vidas y asumamos un compromiso definitivo con su realización, nos sintamos como nos sintamos. Y 2, cuando empecemos a revalorar a las demás personas, aquellas personas con las que tenemos una convivencia más habitual, y entonces nos centremos, hagamos una lista de lo positivo que tienen, aunque solo sea su manera de vestir, ¿verdad? Porque a veces sí hay personas nefastas, hay que admitirlo, pero algo positivo tendrán, ¿no? A lo mejor es su manera de vestir, a lo mejor es su manera de hablar, qué sé yo, pero sí buscar, y encontraremos, si buscamos bien, puntos que podamos elogiar, aspectos que podamos reconocer, y que a través de ellos podamos contribuir a que se revaloren a sí mismas. ¿Por qué? Porque nos basamos demasiado en los juicios, y con los juicios generamos una autocrítica y una crítica a los demás que suele ser por demás injusta. Pues hasta aquí nuestra reflexión de este día, esperando como siempre que haya sido de utilidad para sus vidas, y agradeciéndoles como siempre
su atención y su interés, agradeciendo la producción a Fabiola, agradeciendo los controles al buen Chilo y agradeciéndoles a todos ustedes su interés una vez más por estos contenidos y recordándoles que pueden contactarme a través de mi página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares, o a través de mi página personal andresmares.com, y que pueden volver a escuchar estas reflexiones a través de la página de iVoox en iVoox.com, iVoox con V, en iVoox.com. Pueden ir a la sección de RTQ, luego reflexiones, y ahí buscar por fecha la que quieran escuchar nuevamente. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.